Estoy revisándolo. Estoy revisando que tenemos que poner. Es. Creo que sí. Ya voy a ver. Y los zapatos, Cris. Ya me. Eso sí nos toque todavía.
Pégale nomás, pégale. No. ¿Mandé? Ahora empiezo. Ok, ahora empiezo. Ahora, yo no sé, dicen hay que subir las dos diapositivas, nos hicimos un video también, pero yo no sé con cuáles hay que subirlo. ¿Por qué? Abren sus micrófonos, por favor. Bien, niños, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Listo, damos comienzo a una semana más, la última del parcial, porque ya la otra semana tenemos los exámenes. Estamos hoy día en la clase del parcial. De hoy en 7 días, en 8 días, concretamente el 15, estaremos dando el examen. El examen ya está elaborado, los profesores nos piden, las autoridades, que tengamos el banco de preguntas listo hasta ayer. Entonces ayer logré terminar en la noche las 80 preguntas, 60 preguntas, 55, o sea, dependiendo de la materia. Hubo materias en las que pude hacer más preguntas, otras en las que, pero ninguna bajó de 45. Solo una creo que pude hacer 45. Bueno, ¿cómo es el examen? Ya ustedes es su segundo semestre virtual.
quinto en su carrera, pero segundo que están en la virtualidad, así que ya saben, el examen es completamente objetivo, completamente virtual. Ustedes tienen que presentarse a las 9 en punto. Yo tomo lista lo más rápido que pueda. Miren que ahorita son 9:30, ya debería estar por comenzar el examen, así que teníamos que haber entrado mucho antes. Entonces hay que ser puntuales para el próximo. Economista, disculpe que lo interrumpa, pero nosotros, o sea, al menos yo soy puntual, yo me conecto a las 9 en punto, pero el link todavía no sirve, o sea, todavía no está válido para poder A ingresar. ver, yo no estoy diciendo que ustedes sean impuntuales. Estoy diciendo que todos tenemos que tratar de estar a las 9 porque hay estos problemas. Si fuera fácil de que, como en la presencialidad, de que todos entramos de una al aula y ahí realmente el que llega tarde se lo ve porque físicamente está recién llegando. Pero en cambio aquí no se sabe qué es lo que ocurrió. Aquí hay un sinnúmero de situaciones que puede haber pasado. Una, que el internet es lento o el sistema es lento al abrir. Dos, que no pueden entrar directamente por el Zoom porque dependen de que yo entre primero al aula y copie el enlace. Si ustedes pudieran entrar directamente al Zoom, ya deberían estado. Depresión es que yo esté triste, nervios es que yo esté nervioso. Ya están conversando con las amigas. Déjenme silenciarlo todo. Ya. Entonces, depende de eso. Entonces, yo tengo que entrar al aula. Yo entré primero y después tuve que salir porque hubo un problema en mi internet y después volví a ingresar. Entonces, al volver a ingresar, copié la nueva clave, el nuevo enlace y entré al Moodle y ahí puse el enlace. El problema del Moodle es que el Moodle, si tú no estás mucho tiempo activo, creo que 5 o 10 minutos, te bota. Entonces, no es que yo puedo conectarme al Moodle y dejarlo abierto desde antes de las 9 y ya cuando subo a las 9 ya puedo yo ingresar el enlace. No, el Moodle me bota, con lo cual tengo que volver a ingresar la clave, volver a ingresar los parámetros, o sea, tengo que hacer todo el recorrido. Y lo mismo en el Zoom. El Zoom también te bota, entonces no es que tengo abierta la página, la lista, y ya la tomo en el momento después de media hora, después de 40 minutos, tengo que volver a ingresar y volver a hacer todo el recorrido que no es que es muy largo, pero sí se demora unos cuantos minutos. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que para el próximo miércoles todos tengamos la delicadeza y el trabajo de tratar de ver la forma de estar un poco antes. Y la otra que me olvidé de decirles es que el sistema yo no puedo entrar antes de las 9, porque fuera increíble si yo como docente pudiera entrar 5 para las 9. Yo ya lo he intentado, no con este curso, con otros cursos, y no se puede. O sea, ingreso a Cedia, a la plataforma, y cuando voy a ingresar, o trato de ingresar al aula, me sale que no tengo horario, porque la plataforma solo deja ingresar en el horario que tú tienes. Si tengo de 9 a 11, ese es el horario que yo, 9 en punto, yo puedo ingresar. 1 para las 9, no puedo ingresar. Así no esté otro docente, así otro docente se haya ido hace rato, si ella ha salido hace 20 minutos, hace media hora, y esté vacía el aula virtual, el aula virtual, yo no puedo ingresar. Entonces, por obvias razones, arrancamos todos de las 9 en punto, sí o sí. Entonces hay que tratar de lo posible de enseguida copiar los enlaces y poder ingresar. Pero bueno, de todas maneras, por eso he dado, creo que dejé media hora o 28 minutos, que igual es, creo que suficiente si nos ponemos pila para arrancar el examen. El examen dura 1 hora, tiene un total de 40 preguntas verdadero y falso, o de selección múltiple. Deben haber leído, no es de memoria porque con que hayan leído creo que va a bastar, pero sí es importante que revisen todo el material. Mi secretaria tiene que enviarles al grupal, secretario, no sé si ya lo hizo, todos los archivos de Word y PowerPoint que les hayan enviado sus compañeros, de todos los grupos, de todas las exposiciones, para que no haya excusa de que no tengo esto, que no revisé, que no sabía. Entonces, el examen está en función de lo que han expuesto, de lo que han hecho, y hemos trabajado todo el parcial, así que no hay ninguna ciencia y no es que voy a buscar algo
recontra rebuscado o se va a tomar preguntas de un libro o de alguna cosa, no, va del trabajo que han realizado ustedes en la exposición, ¿no? Y realmente es sencillo, algunos por lo general terminan mis exámenes en media hora, 30 minutos, 35, 40, y pocos son los que necesitan la hora. Pero bueno, nunca está de más, le pregunto que alguno necesite la hora, pues hay que esperar. Y otra cosa, si usted termina el examen, vamos a suponer que termina rápido porque estudió, vamos a suponer que termina en 40 minutos. Usted no puede irse y tampoco puede ver el resultado. El resultado de la prueba se ve al final, cuando todos han terminado el examen, cuando ha pasado la hora de que el docente estimula que dura la prueba. ¿Ya? Así todos terminen en los 50 minutos y sobre 10 minutos, igual el sistema no se abre. ¿Ya? Entonces lo que podríamos hacer es tomar la lista al final para ganar tiempo, ¿no? Y obviamente, como asumo que todos terminarán a los 50 minutos, 55 minutos, ahí tomo lista y de ahí ya podrán ver su examen porque les llega el resultado directamente a sus computadoras o a su celular, ¿no? Entonces, bien, igual como tenemos 2 horas y la prueba teóricamente debe terminar a las 10:30, pues entonces nos quedaremos ahí unos minutos más, como le digo, para tomar la lista y para revisar o para que ustedes revisen lo que han sacado y en qué se han equivocado, porque el sistema retroalimenta en eso. Bien, ¿alguna pregunta sobre la materia o sobre el examen? Listo, ya el examen está hecho, yo ya lo he probado. Está ya en el Moodle. Está oculto porque se nos aconseja que tengamos oculto una semana antes de la prueba. Ya lo abriremos a partir de lunes, y ya semana de examen, pues se podrá ver el examen. Así les toca el miércoles, desde el lunes verán. Pero verán el icono, no podrán ver las preguntas, y no podrán hacer un intento. Solo tienen un intento, así que tengan mucho cuidado. Si es que se les va la luz, porque puede ocurrir, o se les va el internet, simplemente vuelvan a conectarse y continúen el examen, ¿no? Mientras estén dentro del tiempo, dentro de la hora que están. Si se va el internet o se va, y que tiene que ser justificado, porque se tiene que investigar si es verdad, si se va la luz, la electricidad, bueno, realmente no ha pasado, pero lo que se podría hacer es aplicar un examen atrasado para los que no pudieron por alguna razón. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que no se vaya la luz, que no se vaya el internet. El examen no es difícil, es sobre lo que hemos visto, es objetivo, así que confío en que salgan bien. Ya saben que las preguntas son difíciles de copiar porque son de forma aleatoria, como son un banco de preguntas grande, las preguntas no se repiten o no se repiten mucho, ¿ya? Entonces, posiblemente la pregunta 5 también salga repetida en el otro compañero, pero usted no sabe en cuál. Son algunos compañeros, no saben cuál. Y si usted pregunta, ¿cuál tiene la 5? Y uno le dice, yo. Sí, pero la 5 de él no es la misma 5 que tiene usted en el enunciado. Y si llegan a ser lo mismo, que puede haber la probabilidad que suceda, las alternativas siempre cambian, ¿no? Rotan. Por ejemplo, en la alternativa del primer chico, A, B, C y D, usted tiene la alternativa que la respuesta es la B. Pero para el otro chico tiene el mismo enunciado, la misma pregunta, pero el orden ya no es A, B, C y D. Cambia. La misma B que es respuesta en este chico, en el otro chico no, la respuesta no es la B, es la D. Porque el orden cambia, el orden es aleatorio. Eso es para que no se digan, oye, ¿cuál es la 5? La B, la B. Entonces todo el mundo pone la B, pero no es la B para todos. Entonces para eliminar la forma de copiar, porque se pueden mandar por mensaje de WhatsApp, oye, la 5 es la B. Entonces tengan mucho cuidado con eso y después por copiar vayan a tener mala nota. Bien, creo que nada más. Nada más. Bien, listo. Vamos a tomar lista rapidito y ahí comenzamos con el tema de hoy, la exposición. Sé que ya tenemos 1 o 2 exposiciones, o sea, 1 o 2 temas. Entonces son 5. Son 5. Tenemos la exposición 7 y 8. Hoy toca rapidito, entonces darle. ¿Sabe qué? Entremos directamente a las exposiciones y después tomo lista. ¿Sí?
para ganar tiempo. Ya, listo. Entonces vamos. Envíen, por favor. Secretaria, ¿qué grupos faltan de exponer? Esperemos que estoy a la falta de poner el 5, el 6, el 8. Ya, envíen los archivos de la exposición de los dos temas. Rapidito, por favor. Aquí tengo ya legislación 5.5. Me mandó nómina de grupos. ¿Qué es esa nómina, secretaria? Ah, ya, el total de grupos, correcto. A ver, vamos a que exponga el grupo 5. Déjeme ver el archivo del grupo 5. No veo los archivos. No han enviado los archivos. A ver, hoy día toca Expo 6, clase 7. Y Expo 7, clase 8. Expo 6, clase 7. No están los archivos. Envíen, por favor, urgente. Ya envió el grupo 2. El 5 que va a exponer ahorita, por favor. Veo que ya enviaron grupo 2, grupos, a ver, clase 7. Por favor, ya les he dicho, no sé si en este curso, que pongan qué grupo, clase 7. ¿Qué gano yo con que el archivo se llame clase 7? Explíqueme. ¿Qué gano yo? Tengo que abrirlo para revisar qué grupo es. Ahora va a exponer el grupo 7, perdón, este grupo de aquí, no sé cuál es, que dice clase 7. Ingeniero, está Expo 6, clase 7, grupo 5. Aquí yo tengo, claro, dentro del archivo, pero... Sí, está dentro del archivo. No, está dentro de la presentación del archivo. Como nombre del archivo dice clase 7.ppt. Así de sencillo. No dice nada más, no sé qué. Ah, bueno, no es mi grupo entonces. Entonces no es su grupo. A ver, es Eduardo Villón, Dana Reyes, Alvin Villegas, Brian Martínez, Kevin Montes de Oca, Nicole Naranjo y Christopher Mero. Ustedes van a exponer. Es que como tocaba exponer el grupo 5, por eso hacía la referencia, ingeniero, disculpe. Bueno, siempre tienen que poner el curso. Yo ya les he dicho cómo tienen que poner el nombre de los archivos, se los pongo en módulo inclusive. Tiene que ir qué grupo es, qué curso es y qué tipo de exposición es, o sea, qué número de exposición es. Bueno, no perdamos más tiempo. Vamos rápido con los riesgos del trabajo. Vamos a compartir rápidamente las diapositivas y comenzamos. Dele. Espera que aún no me carga, ahí me cargó. Listo. Empiezo. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Kevin Montes de Oca. Mi tema es accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo, riesgo de trabajo, son los sucesos imprevistos y repentinos que, como consecuencia o con ocasión del trabajo, causan lesión corporal o perturbación funcional. Segundo punto, no se consideran accidentes de trabajo aquellos que sucedan bajo las siguientes consideraciones.
cuando el afiliado se encuentre en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica. Cuando el afiliado intencionalmente por sí o validándose de terceros causarse el accidente. El otro es cuando el accidente es el resultado de una riña, juego o intento de suicidio. El otro es cuando el accidente fuere resultado de un delito por el que hubiera sentencia condenatoria en contra del afiliado. Y por último tenemos cuando el accidente se debiera a una circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor. A continuación, mi compañero con enfermedades profesionales. Bien, antes de que siga, aquí está hablando de los riesgos que puede tener el trabajador en la planta, el trabajador en el lugar de trabajo. Son los sucesos imprevistos o repentinos, son cosas que por lo general se pueden prever, pero pueden ocurrir, ¿no? No es que yo tengo planificado que esta semana se caiga una pared en la planta. Puede pasar. Y cada año o cada semestre yo podría revisar la infraestructura, hacer una revisión, por lo menos cada año, de cómo está la infraestructura para tratar de evitar que en algún momento se vaya a caer una pared, por ejemplo. Pero lo que no puedo evitar es que llueva tanto y que la pared se debilite y se caiga. Si cae encima de un trabajador, es mi responsabilidad como patrono, ese trabajador, la salud y la indemnización, si es que cabe el caso, porque fue un accidente dentro del trabajo. No se consideran accidentes de trabajo aquellos que sucedan bajo siguientes condiciones. ¿Qué es lo que no está? Primero, básicamente que las que son creadas por el mismo o por culpa del mismo empleado. Cuando el afiliado se encuentra en estado de embriaguez, o sea, está tomado, está bajo la acción de cualquier tóxico o droga y se cae. Entonces, no es un accidente de trabajo porque es, así sea en el trabajo, el trabajador llegó tomado o drogado al trabajo cuando eso es ilegal. Cuando el afiliado intencionalmente por sí o valiéndose de terceros causará el accidente. Cuando, por ejemplo, no quiera un permiso médico de 15 días, entonces se fractura o se autofractura la pierna o el brazo, se logra descubrir que fue así, entonces ahí no tiene derecho a ningún tipo de indemnización y no se considera porque fue por un riesgo del trabajo, sino fue provocado. Cuando el accidente es resultado de una riña o un juego o una pelea, ¿no? También no es considerado como parte del riesgo del trabajo, ¿no? Cuando el accidente fue resultado de un delito porque hubiere sentencia condenatoria o cuando el accidente se debía a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, como por ejemplo, no sé, un terremoto. Es causa de fuerza mayor y fortuito porque no sabe y no tiene culpa la empresa. La pared se cayó porque hubo un terremoto, por ejemplo. Sigamos. Buenos días, yo le voy a hablar sobre lo que son las enfermedades profesionales. Una enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales. ¿Qué influye en una enfermedad profesional? Es una dolencia que aparece de forma paulatina y se va agravando por diversos motivos como la continua exposición al riesgo que lo produce, la forma en que se presenta el agente nocivo o las características físicas, biológicas y sociales del individuo. Además, este tipo de enfermedad no tiene una sintomatología clara y específica que se pueda asociar a una determinada actividad. No se consideran enfermedades profesionales aquellas que se originan por las siguientes causas: ausencia de exposición laboral al factor de riesgo, enfermedades genéticas y congénitas, enfermedades degenerativas, presencia de determinantes de exposición extralaboral. Bien, ahí en caso está diciendo las causales por las que no se considera que sea una enfermedad profesional. Definió qué es enfermedad profesional. Es la causada o son afecciones crónicas que se producen por el ambiente laboral, por el trabajo en sí, por la actividad que se realiza, ¿no? Se pueden producir o no incapacidad laboral causada directamente en el ejercicio de su profesión o ocupación. Pero ¿cuáles son las que no entran dentro de eso? Las que no entran dentro de esa consideración es que si tienes alguna enfermedad, pero es
no es producto del trabajo, no, es ausencia laboral, o sea, la has contraído fuera. Vamos a suponer que te enfermas en la pandemia, pero te contagias afuera del trabajo, no dentro de la instalación. Porque el fin de semana fuiste a una reunión familiar y te contagiaste ahí. Y no fue en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral sí están con todas las medidas de bioseguridad, bla, 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 bla. Entonces, eso no es considerado una enfermedad profesional. Enfermedades genéticas o congénitas, o sea, ya tienes predisposición, o tienes problemas de azúcar, o tienes problemas de cualquier otra índole, pero son de origen genético o congénitas, ¿no? Enfermedades degenerativas, que son también ajenas a la actividad laboral, y la presencia determinante de la exposición extralaboral, ¿no? Siempre que el causante de la enfermedad del trabajador sea un factor externo al trabajo, un factor ajeno al control de la empresa. Por ejemplo, tienes problemas con el sol, tienes, por ejemplo, cáncer de piel, pero tu trabajo es en oficina, o sea, no es que estás expuesto en el trabajo al sol, entonces lo has adquirido de pronto fuera del trabajo, entonces por eso no entra dentro de una enfermedad profesional. Sigamos. Dele. Dele, ¿qué pasó? ¿Me escucha, ingeniero? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Yo voy a hablar sobre la libertad de asociación reconocida en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otros tratados a niveles internacionales. Dice, es el derecho de toda persona a formar o unirse libremente a una organización o grupo para actuar, expresar, promover, ejercer, defender de manera colectiva fines de intereses comunes y la capacidad para llevar adelante a través de los medios y acciones que sus miembros consideren idóneos. Siga. Buenos días, yo les hablaré sobre los sindicatos. Usualmente se identifica a una organización de trabajadores legalmente organizada y aprobada por la autoridad de trabajo, cuya finalidad se pretende que sea defender los derechos de los trabajadores en general y mejorar las condiciones de vida de sus agremiados. Existen tres tipos de organizaciones de estos trabajadores, que son los sindicatos, los comités de empresa y las asociaciones de empleados. Bien, eso es parte de la libertad que hay para asociación, lo que vimos en la diapositiva pasada. El trabajador tiene libertad de asociación, libertad de unirse con otros trabajadores en forma formal para la empresa o en forma informal. En forma formal, para algún grupo de trabajo de la compañía que esta misma esté formando. En forma informal para, por ejemplo, un club de ajedrez, un club de fútbol, dentro de la misma compañía, para las olimpiadas de la compañía. O sea, hay libertad. Pero también tiene la libertad de asociarse para defender sus derechos. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser esas agrupaciones, esas asociaciones? Puede ser el sindicato de trabajadores, comité de empresa y asociación de empleados. ¿Qué son estos? Siempre hemos escuchado los sindicatos, los comités de empresa, la asociación de empleados que salen a marchar, a reclamar. Bueno, son uniones de trabajadores para poder reclamar sus derechos, para poder firmar contratos colectivos, si es el caso, ¿no? Principalmente. Siga. Yo voy a hablar sobre la comité de empresa. Es un grupo de personas trabajadoras de una empresa y que representan al resto de trabajadores. Entre sus funciones, muchas funciones están las de negociar mejoras de las condiciones laborales o negociar en los periodos de consultas de procesos colectivos como ERE y ERTE, y etcétera, o negociar convenios colectivos de ámbito empresarial. Claro, lo principal que va a buscar unirse como un comité de empresa, unirse como un sindicato o como una asociación de empleados, es buscar mejoras salariales, mejoras en la situación de trabajo, en la seguridad del trabajo, o sea, mejoras para todo el grupo
de agremiados. Esa es la idea. Sí. ¿Quién forma el comité? Dele. ¿Quién forma el comité de empresa? El comité está formado por personas que trabajan en la empresa, que han sido elegidas de forma democrática y que ostentan la representación de todas las plantillas. Podrán votar por ellos todos los trabajadores fijos e interinos que como mínimo lleven un mes dentro de la empresa. Segundo punto, estos representantes son los interlocutores con la empresa y por lo tanto deben tener suficiente experiencia en ella para conocerla a fondo, así como tener alguna habilidad de negociación. Es importante que conozca la situación de la empresa en el mercado, qué tipos de trabajadores hay, sus condiciones laborales, etc. Para ellos, normalmente se exige que el trabajador que quiera representarse a votación lleve un mínimo de 6 meses trabajando allí. ¿Terminó? Bien. Muchas gracias a este grupo. Alcanza para un grupito más del mismo tema. Venga a exponer el grupo. Grupo 7 que está por aquí. Estoy bajando la diapositiva. No. ¿Y ayer? Poco. ¿Ah? No creo, no me mandó nada. A mí revisando el internet. Cierre los micrófonos. Se escuchan las intimidades. Nadamos Nicole, tenía abierto el micrófono. Ya lo cerramos. A ver. Listo, vamos a el tema de ahora. El grupo que va a exponer es el grupos, no dicen el grupo. Eduardo Villón, Dana Reyes, Alvin Villegas, Brian Martínez, Kevin Montes de Oca, Nicole Naranjo y Christopher Mero. Acabamos de exponer, ingeniero. Ya, entonces estoy repitiendo. Déjeme entonces cerrar y poner el otro archivo. Este debe ser. Ah, no, pero ese es el otro tema, ¿cierto? Por eso que se repite. Bueno, espera un ratito. A ver, volvamos al asunto. A ver, este grupo de aquí al azar. Bien, dele. Este grupo es de Roque, Diana, Boris Tigua, Isabel Montes de Oca, Walter Maldonado y Paul Matamoros. Listo. Dele. Buen día. Riesgo de trabajo. El Estado debe garantizar a los trabajadores el respeto a su dignidad, una vida con buenas costumbres, remuneraciones y retribuciones, todo el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, lo que implica que todo centro de trabajo debe garantizar adecuadas de higiene y seguridad para sus trabajadores. Ingeniero, disculpe, pero no logro divisar bien la diapositiva, no sé por qué. No sé si seré yo. Bueno, mi computador. Ahí. Para abordar este particular, es necesario notar que en la legislación ecuatoriana los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son consideradas como riesgos de trabajo. Y por este motivo es preciso citar las definiciones según el Código del Trabajo. En el artículo 347
en donde se estipula que los riesgos de trabajo son las eventualidades dañosas que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. De esta manera podemos notar que las afecciones o quebrantos en la salud que sufre el trabajador producidas en la ejecución de sus labores son de responsabilidad del empleador. Por ende, este debe cumplir con sus obligaciones, garantizando al trabajador un ambiente seguro y sano para que pueda ejecutar las mismas. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 7 y 8 del Convenio 121, relativo a las prestaciones en casos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ratificado por el Ecuador, estipula que los estados que ratifiquen este convenio deben incluir en su legislación la definición de accidente de trabajo, establecido para las prestaciones los eventos que se consideren como tal, y de la misma manera que se debe establecer para las enfermedades profesionales. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326, numeral 5, reconoce que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, como principio del derecho al trabajo. Me llevo con la siguiente diapositiva. Gracias. Accidente de trabajo. Técnicamente se define el accidente de trabajo como la materialización o concreción de un riesgo en un suceso o siniestro que provoca daños a la salud y en ocasiones a la propiedad. En otras palabras, el accidente de trabajo se suscita cuando un riesgo se materializa en un suceso repentino causando daños a la salud del trabajador y pudiera haber o no daños a terceros. De igual, define que el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. Con lo expuesto se puede comentar que el accidente de trabajo es el suceso dañoso que sufre el trabajador durante la ejecución de sus labores. Este puede ser por cuenta ajena, es decir, bajo la relación de dependencia o por cuenta propia, para el caso de personas naturales que cuenten con riesgo único del contribuyente y cuentan con afiliación voluntaria en el Instituto Ecuatoriano de Salud Social. Que cuenten con registro único de contribuyente. Usted dijo con riesgo, es registro único. Ah, perdón, disculpe. Registro único de contribuyente. En el Código del Trabajo, en el 2017, en la página 180, en el artículo 348, estipula que el accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Al respecto de la resolución del Código 503 en su artículo 11, determina que se considera como accidente de trabajo a todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. En el artículo 12 de la referida resolución, previo a calificar un accidente de trabajo y otorgar las prestaciones al trabajador, el Departamento de Riesgo de Trabajo del IES verifica que éste se haya producido en alguno de los eventos que se considera para el efecto. A continuación, mi siguiente compañera seguirá con lo que es la explicación o el tema. Eventos calificados como accidente de trabajo. A. El que se produjere en un lugar de trabajo o fuera de él, con ocasión o como consecuencia del mismo o por el desempeño de las actividades a las que se dedique el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme al registro que conste en el IES. B. El que ocurre en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o misión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. C. El que ocurre por la acción de terceras personas o por acción de empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas que tuviere relación con el trabajo. D. El que sobreviene durante pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallara a orden o disposición del empleador. Bien, solamente para destacar esta diapositiva. Primero, ¿qué son eventos calificados como accidentes? O sea, vamos a definir ahí una lista de lo que consideramos, o lo que, mejor dicho, no nosotros, lo que la ley considera que es un accidente de trabajo. Porque no todo accidente puede ser considerado así y de tal manera no puede gozar de los beneficios
o indemnizaciones de las cuales tiene derecho. Primero, el que se produjera en un lugar de trabajo o fuera de él, pero con ocasión o como consecuencia del mismo. Vamos a suponer que no es dentro del lugar de trabajo, pero es fuera de la empresa porque fueron a arreglar el cableado del internet de la zona 5. Entonces, no están dentro del trabajo, no están dentro de la empresa, dentro de la planta, pero están fuera. O vamos a suponer que están repartiendo, son repartidores de cola. Entonces, ahí el accidente lo hacen en Pascuales. Se le cae 2 o 3 habas encima y es un accidente laboral. ¿Por qué es laboral si está fuera de la empresa? Pues es laboral porque estando fuera de la empresa es fruto de las actividades de la misma, ¿no? De la empresa. A la que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo conforme con el registro del IES. B, el que ocurriese en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, emisión o comisión de servicio. Si es que yo lo mando, por ejemplo, a Durán a hacer una entrega y en el transcurso pues se queda todo bajo y al cambiar la llanta vamos a suponer que se le viene encima la gata, entonces se pega y se quiebra el brazo, supongamos. O hay un accidente de tránsito, choca y se quiebra el brazo. Entonces, eso es un accidente laboral porque estaba en una misión del trabajo, no estaba en un evento particular, no es que fuera horario de trabajo y que fueron a pasear por allá. Entonces, el que ocurriera en la ejecución de trabajo a las órdenes del empleador en misión o comisión de servicio fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. C, el que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de tareas y que tuviere relación con el trabajo. Todo lo que tuviera relación con el trabajo, vamos a suponer que alguien estaba subiendo las cajas y en lo que está en la escalera se le cae una de las cajas encima de un trabajador. Lo golpea y le daña el hombro. Entonces eso es un accidente laboral, porque es producto de otro trabajador, por acción de otro trabajador sin querer, pero obviamente fruto de la actividad laboral. El que sobreviene durante las pausas o interrupciones laborales si el trabajador se hallare a orden de disposición del empleador. Por ejemplo, estamos dentro de la empresa o estamos fuera. Pero hay las pausas. ¿Qué son las pausas? Cuando van a descanso, van a tomar agua o cuando están almorzando. Entonces vamos a suponer que están almorzando fuera de la planta, aunque es difícil porque por lo general en la planta mismo siempre hay el comedor. Pero vamos a suponer que están en una comisión para arreglar el cableado de una ciudadela. Vamos a poner ahí, pongamos un nombre. Vamos a poner La Rioja, ciudadela acá cerca. Entonces llegan y les toca el almuerzo, no han terminado el trabajo, entonces almuerzan por ahí. Y en el momento que están almorzando, tienen un accidente, vamos a suponer que, no sé, se le cae un poste, destruye el carro y le salpica los vidrios y le corta al trabajador. Ya, medio extremista, pero un accidente, está en una comisión, están trabajando, están en una pausa laboral, pero es un accidente de trabajo. Así sea una pausa. Y así ellos hayan salido a almorzar a otro lado. Vamos a suponer que no hay cómo almorzar en La Rioja, tienen que ir, claro, de hecho no hay restaurantes, tienen que ir por ahí cerca, o a la piazza, y cuando van para allá a almorzar, ahí ocurre el accidente al trabajador. Entonces, eso forma parte de un accidente laboral. No es que estaba afuera, es que era la hora del almuerzo. La hora del almuerzo está dentro de la parte laboral, ¿no? Entonces, es considerado un accidente laboral. Sigue. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación. F. El accidente itinere o en tránsito se aplicará cuando el recorrido se sujete a la relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social. En estos casos se deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgo de Trabajo.
G. En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeña el afiliado. Bien, rápidamente aquí solo voy a rescatar dos por tiempo. El accidente en itinere, o sea, en el itinerario, en el tránsito, cuando yo salgo de mi casa y estoy rumbo al trabajo. Así como tienen que conocer que hay mercaderías en tránsito, o sea, está llegando a mis bodegas, así también el trabajo está en tránsito, está llegando a las instalaciones. Ah, no, es que no entré todavía y justo antes de llegar tuve un choque. Igual se considera itinere, o sea, en tránsito. Igual es un accidente laboral. O cuando está saliendo, resulta que salió a las 3 de la tarde y a las 3:20 también tuvo un accidente. Chocó o simplemente, no sé, estuvo por ahí mismo en la empresa, salió, fue caminando, cogió el bus, se subió en el bus y se cayó, ¿ya? Entonces, resulta que ahí es un accidente laboral porque todavía está dentro del tiempo de entrada y tiempo de salida. Pero si él sale a las 3 y tiene un accidente a las 5 de la tarde porque salió, fue a comprar algo, después fue a pagar algo, ¿verdad? Y recién a las 5 se está yendo a la casa y ahí tiene el accidente, y ahí sí está fuera del horario y fuera de ser considerado un accidente laboral. ¿Ok? Entre lo más importante, ¿no? Siga. Eventos que no se consideran accidentes de trabajo. La resolución C del 503 en el artículo 13 determina cuáles son los eventos que no se consideran como accidentes de trabajo, los cuales me permito citar. A. Cuando el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los casos producidos maliciosamente por terceros con fines dolorosos. Cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o cuando el tóxico provenga de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la causa del accidente. B. Cuando el afiliado intencionalmente por sí o valiéndose de terceros causar el accidente. C. Cuando el accidente es el resultado de una riña, juego o intento de suicidio, salvo el caso de que el accidente sea sujeto pasivo en el juego o en la riña y que se encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales. D. Cuando el accidente fuera resultado de un delito por el que hubiera sentencia condenatoria con el afiliado. E. Cuando debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose como tal el que no guarde ninguna relación con el ejercicio de la actividad laboral. Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo. Vamos a destacar ahí dos. Cuando el afiliado se hallara en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, o sea, llega borracho, sube las escaleras y en lo que está subiendo las escaleras se marea y se cae. ¿Accidente laboral? No, porque él llegó tomado. Primero, que es ilícito que llegue tomado, y segundo, pues obviamente que se genera por esa actividad. Ahora, si es que él no llega tomado, está subiendo las escaleras y hay un escalón que está defectuoso y con eso se cae y se fractura el pie, ahí sí es un accidente laboral, porque no está en estado de embriaguez él, está subiendo las escaleras normalmente por alguna actividad del trabajo, y como no se ha dado mantenimiento de la escalera, estaba defectuosa y hay el accidente. Entonces miren cómo la diferencia entre un mismo evento, pero por distintas causales, puede ser considerado o no un evento del accidente del trabajo. Cuando al final intencionalmente por sí o valiéndose de terceros causar el accidente, cuando busca el trabajador que otros trabajadores le causen un accidente para obtener permiso médico o para obtener algún tipo de indemnización. Cuando el accidente o está resultado de una riña o un juego o un intento de suicidio, una riña, una pelea, salvo el caso si la persona es pasivo. ¿Qué es pasivo? Cuando está fuera de eso. Están peleando dos trabajadores con cuchillos, y entonces resulta que hay otro trabajador que está en su puesto, que está haciendo su trabajo, y que en ese momento por herir al uno sale herido el trabajador que no está metido en la pelea. Entonces ahí sí es considerado un evento accidente de trabajo, porque el trabajador que salió herido no es partícipe de la trifulca, de la riña, y salió herido en su actividad laboral, ¿no? Bien, sigamos. Enfermedad profesional.
Antes de abordar sobre la enfermedad profesional, es preciso hacer notar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, coincide a la salud como el estado completo del bienestar físico, psíquico y social. Concibe, no coincide, Concibe. Ya, psíquico y social. Y no solo la ausencia de enfermedad de los trabajadores como consecuencias de la protección frente al riesgo. Por lo cual se puede inferir que la enfermedad profesional es un evento dañino que sufre el trabajador. Y esta se deriva de la actividad laboral como enfermedades patológicas y lesiones. Ahí dice patologías. A ver, allá, como una patología, sí, correcto. Ya. Técnicamente define a la enfermedad profesional como el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste esté organizado. Aquí en este caso la idea central es que esta enfermedad o estas enfermedades deben ser derivadas por el trabajo, por la actividad que realiza el trabajador. Si no son derivadas por la actividad que realiza el trabajador, no son consideradas enfermedades profesionales. Siga. El Código del Trabajo, en el artículo 349, determina que las enfermedades profesionales son afecciones agudas crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. De igual manera, el Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo, artículo 6, determina que las enfermedades profesionales u ocupacionales son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral. En el artículo 7 de la resolución 513 establece los 5 criterios que se toman en consideración por parte del Departamento de Riesgo del Trabajo del IES para poder determinar si efectivamente la enfermedad que presenta el trabajador es a consecuencia del trabajo que ejecuta y de esta manera calificarla como enfermedad profesional y otorgar las prestaciones al afectado. Es decir, que si la enfermedad que presenta el trabajador no cumple con estos 5 criterios, no se lo considerará como enfermedad profesional u ocupacional. Criterios de diagnósticos para calificar enfermedades profesionales u ocupacionales. Literal A. Criterio clínico. Presencia de signos y síntomas que tiene el afiliado relacionados con la posible enfermedad profesional en estudio. Literal B. Criterio ocupacional. El estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa-efecto y el nivel de riesgo de las actividades realizadas por el afiliado, la cual se incluirá en el análisis de puestos de trabajo realizado por el profesional técnico en seguridad y salud, en el trabajo del Seguro General de Riesgos, del trabajo de requerimiento del método ocupacional de este seguro a partir de un diagnóstico. Literal C. Criterio higiénico epidemiológico. El criterio higiénico se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos utilizados para la evaluación del factor de riesgo aparente, causante de la enfermedad. Para documentar la exposición se podrá utilizar resultados basados en estudios o mediciones previas. El criterio epidemiológico determinará la presencia de casos similares en la empresa, puestos de trabajo o exposiciones al factor de riesgo, motivo de estudio. O si en el primer caso de la empresa se combinará mediante estudios epidemiológicos científicamente, sustentables que describan la existencia de una relación causa-efecto. Buenos días, compañero ingeniero. Literal D. Criterio de laboratorio. Incluye los exámenes complementarios, laboratorio clínico
toxicológico, anátomo-patológico, imagenología, neurofisiológico, entre otros, que determinen la presencia y severidad de la enfermedad en estudio. Criterio médico legal. Se fundamenta en la normativa legal vigente que corrobore que la enfermedad en estudio se trata de una enfermedad profesional. Reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo. Por otra parte, en el artículo 8 de la ya referida resolución, establece cuáles son los criterios de exclusión para no calificar una enfermedad como profesional u ocupacional. Siguiente, por favor. Asociación de trabajadores. Los principios fundamentales que garantiza la asociación de trabajadores son la libertad de asociación, la protección del Estado y el reconocimiento jurídico, manifestado en la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo. La Constitución Política de la República, en el artículo 31, literal H, garantiza la asociación sindical de los trabajadores y su libre desenvolvimiento de conformidad de la ley, a la ley. El Código de Trabajo, en el artículo 447, obliga a que las autoridades del trabajo a que auspicien y fomenten la conformación de sindicatos, federaciones y confederaciones que cumplan con las formalidades y finalidades legalmente establecidas. Se limita el derecho a empresas o negocios que no tengan por lo menos 30 trabajadores. Estos principios generales se consagran en reconocer el derecho de los trabajadores y empleadores, sin distinción de construirse en asociaciones profesionales o sindicatos, constituidas de conformidad con la ley, y cumplido el trámite legal correspondiente, las asociaciones adquieren personería jurídica con capacidad para adquirir derechos y obligaciones por intermedio de sus representantes. En la práctica culminan con el reconocimiento jurídico del contrato constitutivo, siendo la autoridad competente en el Ministerio de Trabajo. El riesgo para los fines legales consiguientes es de responsabilidades del Director General de Trabajo del mismo Ministerio. El sindicato, como organización laboral, es la unión libre y voluntaria de personas que ejercen una misma profesión u oficio, que se constituyen con carácter permanente y con el objetivo de defender los intereses profesionales de sus integrantes para mejorar su condición económica y social. Fines de asociaciones de trabajadores en general. A. Capacitación profesional. B. El desarrollo y fomento de la cultura y la educación en general y en particular aplicada a la correspondiente rama de trabajo. C. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorros. D. Las demás que entrañas en el mejoramiento económico y social de los trabajadores y de la defensa de los intereses de clase. El comité de la empresa. La siguiente. Es una forma de asociación de trabajadores que tiene como funciones específicas el representar a los trabajadores en la celebración de contratos colectivos y en los conflictos colectivos. Los fines especiales del comité: defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de los afiliados. Proponer el mejoramiento económico y social de sus afiliados. Representar a los trabajadores afiliados en la negociación y celebración de los contratos colectivos. Representar a los trabajadores afiliados en los conflictos colectivos del trabajo. Resolver todos los asuntos que se presenten en los miembros del comité, el directorio y la asamblea general de conformidad con los estatutos. Y intervenir en la defensa de los asuntos de intereses particulares de los afiliados, sea judicial o extrajudicialmente, cuando lo prefiera el interesado. Artículo 457. La constitución del comité. Los trabajadores de toda empresa que cuente con 30 o más años afiliados tienen derecho a constituirse en el comité de empresa, observando las siguientes regulaciones. La Asamblea General debe contar con la concurrencia de más del 50% de trabajadores. El directorio del comité se integrará con representantes de las diversas ramas de trabajo que existan en la empresa.
Los miembros del directorio deben ser ecuatorianos, mayores de edad y encontrarse afiliados a la asociación de la correspondiente rama de trabajo. Los contenidos de los estatus se sujetarán a lo manifestado por los sindicatos y los estatus serán aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos registrados en la Dirección General del Trabajo. Siguiente. Artículo 455. Las obligaciones del directorio del comité. Cumplir la resolución del comité e informar periódicamente sus actuaciones. Cuidar los bienes patrimoniales del comité e informar sobre la administración. Formular los proyectos de los contratos colectivos y someterlos a la aprobación de la Asamblea General. Suscribir los contratos colectivos aprobados sujetándose a las disposiciones del Estado. Vigilar que el empleador cumpla y no infrinja las cláusulas del contrato colectivo. Y cumplir con las obligaciones del contrato colectivo en cuanto correspondan a los miembros del comité y sancionar los casos de culpabilidad y responsabilidad. Gracias. Muy bien. Hasta ahí la clase que teníamos pendiente. Vamos a ir con la última clase. Esta es la clase 7, ¿no? Bien, solamente quisiera destacar a manera de resumen. Vamos a destacar lo más importante. Y lo más importante que quería destacar son los riesgos de trabajo. Estamos viendo lo que consideramos que dice la ley sobre lo que esta indica cuál es un riesgo de trabajo, ¿no? Que es todo lo que puede afectar directa o indirectamente al trabajador en su desempeño laboral, ¿no? Dice, técnicamente define al accidente de trabajo como la materialización o concreción de un riesgo, de un suceso o siniestro que provoca daños en la salud o a la propiedad. O sea, esos son los accidentes que ocurren en el trabajo. Puede haber un accidente que solo haya daños a materiales, con lo cual, pues bueno, por lo menos eso se puede recuperar, o que hayan daños al trabajador, que eso sí sería más grave, ¿no? Bien. Ahora, luego, ¿cuáles son los eventos que son clasificados como accidentes de trabajo? Primero, que se va a ocurrir dentro del lugar de trabajo, ¿no? O fuera de él, siempre y cuando esté en comisión de trabajo o esté realizando una actividad ligada a su trabajo, ¿no? El que ocurriere dentro del trabajo por acciones de terceras personas o acción del empleador, o el que ocurriere bajo las órdenes del empleador al trabajador, ¿no? Bien, hay uno que yo resalté, que es el INTIRE, que es que puede ocurrir un accidente al trabajador antes de llegar al trabajo, o sea, durante, cuando sale de su casa y está en camino a llegar al trabajo, o cuando sale del trabajo y está en camino a llegar a la casa. Entonces, eso es considerado como un accidente laboral itinerante o de tránsito. Bien, ¿qué no se considera accidente de trabajo? El que es causado por el afiliado. Cuando el afiliado intencionalmente, valiéndose de otro trabajador o otra persona externa del trabajo, se realiza algún tipo de accidente para obtener algún tipo de beneficio. Cuando el accidente resulta de una riña, una pelea o un juego, o sea, es un accidente que no es considerado laboral. A menos que esa riña afecte a un trabajador que sí está ejerciendo sus actividades y que no participe en la riña. Cuando el resultado es producto de un delito, hubiere sentencia condenatoria, y cuando debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, por ejemplo, un terremoto o un temblor, y se cae una pared de la empresa, eso no es considerado un accidente laboral porque eso es algo fortuito, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se considera una enfermedad profesional? Son enfermedades que están ligadas a la actividad profesional de la persona. No son enfermedades preexistentes o fuera del trabajo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, también habíamos hablado de la asociación de trabajadores. El trabajador tiene la libertad de asociarse, de unirse con otros trabajadores
y pueden conformar tres tipos de uniones: la asociación de trabajadores, los sindicatos o los comités de empresa, principalmente, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Para defender sus derechos laborales de todos los agremiados o de todos los que son trabajadores en la planta, en la empresa. ¿Ok? Bien, hasta ahí como resumen, porque tenemos que traer otro tema, el tema de la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Bien, niño. Sí, una pregunta económica. Dígame rapidito. ¿Cuánto es el lapso que permitió después del trabajo y antes del trabajo para que cubra accidente fuera del trabajo? La verdad que no lo dice, estuve viendo ahí, no lo dice la ley. Asumo es que depende, pues yo no puedo decir, vamos a suponer que usted vive a hora y media de Guayaquil, entonces, y yo solo le doy una hora o solo media hora. Lo que se presume y asume es de que usted en el trayecto, si usted vive cerca, su trayecto será de 20 minutos, 15 minutos. Si usted vive lejos, su trayecto será de 40 minutos, 50 minutos, una hora y media, el trayecto de llegada, ¿no? Me imagino que tendrán que hacer una estimación. Si usted tiene un accidente 3 horas antes, así diga que está yendo al trabajo, pues no entra dentro de la causal. Se debe calcular el tiempo. Usted siempre da sus datos y dice que dónde está su hogar y se calcula el tiempo promedio en que usted podría estar tardando en llegar al trabajo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si por obvio motivo en la empresa les ponen expreso y llega a haber un accidente ahí. Claro, con mucha más razón es un accidente laboral, porque es muchas industrias están obligados, más que nada cuando trabajan en horarios nocturnos muy altas horas de la noche, les ponen un bus, un transporte al domicilio, para la entrada y para la salida. Y si ocurriera un accidente ahí, está dentro del ámbito laboral, porque usted estaba dentro de aunque ya terminó el horario, pero ya está yendo a su casa y está dentro de un bus, de una unidad que así no sea de la empresa, así sea contratada por la empresa, pero igual todavía está dentro del ámbito de accidente laboral.